6:33 de la tarde. Es muy interesante esto que acaba de ocurrir aquí. Yo estoy con dos diputadas argentinas. Entra en estos momentos la coordinadora de prensa y me dice, tengo imágenes de lo que ha ocurrido en la Universidad Central. Yo le tengo que preguntar, ¿hay violencia? ¿Por qué le tengo que hacer eso? Porque la ley me impide que yo saque las imágenes antes en este horario que estoy terminando. Pero fíjense lo difícil que es esta ley. ¿No? Ok. ¿La tenemos? Ruédala. Son imágenes de violencia, no pueden salir a esta hora. Puede ser calificado para alguna violencia. El hecho es que ocurrió. Exacto. En la vida real, y en la vida real eso fue violencia. Okay. El tema es que nos impiden es retransmitirlo. Esa es porque no lo estamos transmitiendo en vivo. ¿No? Exactamente. Para que usted se dé cuenta de dónde se están metiendo. Qué bárbaro, ¿no? Patricia Bullrich, diputada nacional por Coalición Cívica y presidenta del partido Unión por Todo, y Silvana Giudici, diputada nacional por Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de Argentina. He seguido los debates, al menos, y las largas discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hasta muy tarde en la noche. Y me llega una pregunta, me surge. ¿Es la libertad de expresión y las nuevas leyes propuestas un asunto preocupante en América Latina? En este momento nosotros estamos muy preocupados porque en la Argentina, por primera vez en la democracia, había sucedido muchas veces en dictadura, pero por primera vez en democracia hay una ley de restricción de la libertad de expresión. Esto mismo vemos en Venezuela y lo hemos visto también en otros procesos. En Ecuador, en consecuencia, nosotros creemos que hay una tendencia en determinados gobiernos latinoamericanos que buscan que la voz oficial sea la voz del gobierno y no como debe expresar la libertad de expresión, que es la voz de los gobernados. Es decir, la voz de los gobernados es la que debe de nutrir la realidad de los medios de comunicación, la voz de la sociedad, la voz de lo que sucede efectivamente y no la voz del gobierno. Ahora en la Argentina se acaba de votar una ley sumamente restrictiva de la libertad de expresión que nosotros, como vamos a ser mayoría en el Parlamento argentino, creemos que algunos de los artículos de esa ley los vamos a poder derogar. Es decir, que ¿Qué hay de cierto, perdónenme, que la Corte, que algunos diputados, pues, que fueron electos ya piensan diferente? Parece que hubo una valija por ahí. Sí, eso es cierto. Hay dos diputados de un bloque que han pasado al oficialismo. Ha habido una denuncia del partido por usurpación, digamos, de alguna manera, de un espacio político, de haber representado a la oposición y querer pasarse al oficialismo. Veremos qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Bien, ahora voy con usted. Un tema. El gobierno argentino, según yo pude ver, y los diputados y senadores oficiales, tratan de vender como que hay que democratizar el espectro, que se refiere es un grupo poderoso, una oligarquía, en este caso hablan del grupo Clarín, Todo Noticias, Mitre, el periódico, como que trata de ser un problema económico. Así es. Hay una similitud muy importante entre el argumento que se esgrime en Venezuela, en Ecuador y en Argentina. Se intenta desde los gobiernos decir que la prensa envenena la cabeza de la ciudadanía y que la prensa responde a intereses económicos. En nuestro país teníamos una ley que permitía determinada multiplicidad de licencias en manos de un mismo grupo. No está mal cambiar esa ley. Yo estoy de acuerdo en que había que cambiar esa ley. Lo que no puede pasar es que nos tomen el pelo, nos falten el respeto y nos digan que la ley que están impulsando es para democratizar. En realidad, la ley que se ha sancionado
es simplemente para ejercer un control y una intervención directa del Estado sobre los medios de comunicación privados. Miren, solo miremos lo que está pasando en Venezuela en relación a algunos medios, el cierre de las radios, el tema de este propio canal, el cierre de RCTV. Todo esto pasa en la Argentina también, hay abuso de la presión fiscal sobre los medios de comunicación, hay censura indirecta a través de la publicidad oficial en la Argentina y ahora la ley de medios que viene a ejercer lo mismo que les pasa a ustedes acá con lo que acabamos de ver, el condicionamiento de los contenidos, de lo que se dice o no se dice en los medios de comunicación. Ahora, esto es grave. Es distinta a años anteriores, ha empeorado. Se lo pregunto por lo siguiente, hay una información de Reporteros Sin Fronteras que hace una evaluación de la libertad de expresión, la libertad de prensa en distintos países y ha calificado, y así lo dice la nota que estoy leyendo de la prensa de Argentina, dice Cristina, bien calificada en libertad de expresión. Argentina está ubicada en el puesto 47. No, en relación a lo que puede pasar en otros países donde hay periodistas que son asesinados, obviamente en ese ranking la Argentina va a tener un promedio menos preocupante, pero en relación a lo que pasa desde el inicio del gobierno del matrimonio Kirchner, la cantidad de denuncias sobre periodistas agredidos, medios de comunicación que sufren atentados, incendios, y el discurso tan confrontativo del gobierno que permanentemente está instando a la sociedad diciendo que la prensa es negativa, que la prensa distorsiona la realidad, cuando en realidad se distorsiona desde el gobierno intentando imponer un relato oficial. Esto es absolutamente similar en estos países y nos tiene muy preocupados desde la Comisión de Libertad de Expresión. También recibimos los informes de las relatorías, tanto de la OEA como de la ONU, que nos están alertando sobre el empobrecimiento de la libertad de expresión en todo el continente. Y hay un tema también muy específico, porque hoy en el debate, en la discusión, que tiene que ver con la radio, porque aquí, bajo el argumento de un latifundio mediático, en una radio que es muy democrática y que hay más de 400 dueños de radio, se cerraron 32 emisoras de radio. Y allá encontré yo que hay una discusión con las pequeñas radios de las diferentes provincias, ¿no? Sí, sí. Igualmente, digamos, retomando lo que decías vos, objetivamente hoy la Argentina, a pesar del gobierno, tiene pluralidad de medios, tiene muchos noticieros, tiene muchas radios, tiene muchas voces. Después de la ley, la historia va a ser otra. El cierre de las radios es justamente esto, porque lo que sucedió en Venezuela es lo que quieren que ahora suceda en Argentina. En Argentina, a partir de esta ley, que nosotros la vamos a derogar, a partir de esta ley, las radios no pueden ser más nacionales. Es decir, las radios solo se pueden escuchar en un determinado lugar, en una determinada provincia. Es decir, que esta idea de que uno muchas veces se entera de asuntos en una provincia donde hay violencia o hay lo que haya, o un problema de clientelismo, se entera porque los medios nacionales informan, no va a existir más. Es decir, va a haber un dominio provincial sobre las radios. ¿Cuál es la justificación para aprobar algo como eso? Bueno, la justificación es que los únicos que van a poder estar a lo largo y a lo ancho del país van a ser los medios oficiales, y los medios privados se van a tener que circunscribir a una zona. ¿Cuál es el argumento? Un argumento, digamos, poco importante. Dicen que los habitantes del norte o del sur del país miran la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no, pero, que eso no tiene ningún interés, que lo que le interesa a ellos es la temperatura. Que saben ellos qué es lo que le interesa al público conocer. Muchas situaciones de corrupción en las provincias donde existen realmente monopolios estatales de los medios de comunicación que responden al gobernador, la gente de esas provincias se pudo enterar. Hay un caso emblemático en nuestro país, que es el de María Soledad, una chica que fue asesinada por el poder, que se conoció a través de los medios nacionales. Entonces, nos parece que la ley que se votó en la Argentina, como les decía antes, tiene mucha similitud con la ley de responsabilidad social en televisión que tienen ustedes, y a medida que pasan los días y que la voluntad popular se aleja de el acompañamiento al gobierno, aparece esta crispación con los medios de comunicación.
Si me permiten, además me preocupa mucho la situación de los derechos humanos en Venezuela, porque estamos al tanto de la situación. Si me permite, hago una breve pausa, que tengo que hacerlo, porque usted sabe que la ley resorte me obliga que en la hora yo tengo 15 minutos únicamente para comerciales. Aquí no pauta ningún instituto oficial. Aquí no tenemos subsidios del Estado. Vaya la publicidad, entonces. Entonces tengo que pasar la publicidad, me perdonen, ¿no? 6:43, breve pausa. ...48 minutos, cayó la noche. Nos acompaña Patricia Bullrich y Silvana Giudici, ambas diputadas, uno por la Unión Cívica Radical y la otra por la Coalición Cívica. Usted estaba afirmando Sí, me preocupa, sobre los derechos humanos. me preocupa. La libertad de expresión es claramente no solo un derecho humano básico, sino que es un principio constitutivo de las democracias. Con la libertad de expresión, que es el primer derecho, los ciudadanos adquieren la capacidad de opinar, de pensar, de recibir información y de peticionar a las autoridades. En Venezuela, además de lo que vemos de este proceso en cuanto a los medios de comunicación y las restricciones, estamos viendo con preocupación la, si se quiere, criminalización de la protesta. Y este hecho en el que se termina encarcelando al prefecto Richard Blanco y a los 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor, nos llena de preocupación. Y realmente estuvimos en estos días interesadas, en mi caso fui hasta a la cárcel de Yare para intentar visitar al prefecto, que es amigo mío además, y no pude hacerlo. Entonces es una restricción a sus derechos más básicos como el de visita. Y me preocupa que la Constitución venezolana, que la leí, en el artículo 44 está planteando que la libertad hay que protegerla y que debe haber un proceso en libertad. Y en el caso de los trabajadores de la Alcaldía Mayor y del prefecto, por lo que yo entiendo, no hay condena, por lo tanto no tendrían que estar encarcelados por supuestos delitos que además tienen penas muy bajas y son excarcelables. Entonces, cuando uno se encuentra en esta situación y pide por una persona, en mi caso desde el punto de vista personal, ir a verlo y me contestan que no, y cuando uno identifica que además es diputado de otro país y también le dicen que no, entonces lo que está viendo es que hay presos políticos. Y esto realmente nos llena de preocupación. Sí, nosotros vamos a iniciar, desde ya les queremos comunicarle que vamos a iniciar una campaña internacional por la liberación del prefecto. Nosotros creemos que en democracia no puede haber presos políticos. Creemos que, digamos, es absolutamente fundamental, no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, cuidar estos procesos de libertad. Si acá se están vulnerando absolutamente todos los derechos humanos y nosotros como diputadas argentinas, con diputados uruguayos, chilenos, intelectuales y demás, vamos a hacer una campaña muy fuerte para que el mundo sepa que hay un prefecto que está detenido porque es opositor. Y creemos que eso es absolutamente fundamental que se sepa en Latinoamérica y en el mundo. Vienen una serie de preguntas. Por cierto, le recuerdo a la audiencia, 207, mira, ellos van a estar hasta las 7:15, 207 por el teléfono, mensajería de texto y por el Twitter. Usted tiene una pregunta y me gustaría que recordara lo que la Comunidad Europea hoy en el Senado español se señaló el día de hoy. Las preguntas y comentarios que nos han llegado sobre nuestras invitadas dicen, por ejemplo, lo siguiente: en este país hay mucha libertad de expresión, solo para decir lo que le convenga al gobierno revolucionario. También nos están diciendo, impresionante, como dijo la diputada, la vamos a derogar a la ley. Pregunto, ¿cómo? ¿Será que la oposición es mayoría o la oposición sí tiene voz en el Senado, en el Parlamento argentino? Y también les están consultando cuáles son las similitudes específicas en la ley argentina con la ley venezolana y si hay algún tipo de asesoramiento que ustedes sepan que quienes las están proponiendo en Argentina hayan recibido quizás de algunos venezolanos, ya que hay varias similitudes.
Creo que la ley argentina se refleja, por supuesto, en la ley venezolana del 2004 y también en una línea argumental de este gobierno para imponerla. Nosotros desde la oposición consideramos, y lo hemos hecho en el Congreso, hicimos todos los planteos jurídicos y técnicos sobre la ley, que es muy similar del punto de vista de las restricciones que pone a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Pero además de la ley hay otros temas en la Argentina que constituyen restricciones directas a la libertad de prensa. Como les decía, el tema de la publicidad oficial, que es una herramienta del gobierno para ejercer censura indirecta. Y muchos otros temas que tienen que ver con presiones fiscales, en el caso de un medio que confronta con el gobierno, o que el gobierno apunta a poder hacer desaparecer directamente, que es el Grupo Clarín. Bueno, le cayeron unos intendentes, 200 intendentes. Cuando en una tapa del diario se pone a luz un hecho de corrupción en el organismo fiscal argentino, el funcionario a cargo de ese organismo llega con una inspección de 200 inspectores. Ese quiere decir es como un CENIAT Sí, aquí. sí, lo recordamos, No, eso Es fue un hace proceso tan solo unos similar meses. que lo que les ha pasado aquí, ¿no? Decirles que la oposición en la Argentina ganó por el 70% la elección parlamentaria que se hizo el 28 de junio. Lo que pasa es que como se adelantaron las elecciones, asumen los nuevos diputados el 10 de diciembre. Así que a partir del 10 de diciembre la oposición va a tener mayoría. Y por eso vamos a poder llevar adelante un montón de procedimientos para que la Argentina vuelva a un camino democrático en la justicia, en la seguridad, en la libertad de expresión. En la corrupción. Yo soy quien más ha investigado en la Argentina la corrupción entre Venezuela y Argentina, la famosa valija. Se llegará en Argentina definitivamente. En la Argentina el caso va como una tortuga. Ahora nosotros lo estamos impulsando, ahora salió un libro muy interesante de un periodista. Lo tenemos aquí. Y nosotros creemos que ahora, digamos, la justicia va a empezar a caminar un poquito más rápido, pero estamos muy atrás de ese. Ustedes imagínense que todavía en la aduana argentina están los $800.000. Se ve que a nadie le importaba esa plata. Era muy poco, ¿no? Era poquito, claro. Era poca plata. Así que vamos a poder avanzar en la investigación de la corrupción, vamos a poder avanzar en la libertad, en la defensa de la libertad de expresión y por supuesto también ayudar, como por eso lo volvemos a repetir, el caso del prefecto, ayudar a que la democracia en América Latina se imponga sobre los autoritarismos. Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero quiero dejar un tema. Si no llegó ya la hora en Venezuela, en América Latina, que no solamente veamos la legitimidad de origen, sino también la legitimidad en el desempeño. Es decir, un poder ejecutivo que en un momento determinado no toma en cuenta ni la Constitución, ni la Cámara Legislativa, ni el Poder Judicial, sino que ese Poder Ejecutivo decide. Y que se está manifestando, entre otros, con las reelecciones continuas del presidente. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Bueno, 7 de la noche. El tema es interesantísimo aquí trae bastidor. 207.000, me dice usted el teléfono. ¿No lo ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? No se lo sabe todavía. No, no Poco lo tiempo. recuerdo. Una conversación interesante. Tenemos 2 diputadas de oposición. ¿Usted se imagina tener diputados de oposición? Ese sueño. Es decir, 2 diputadas de oposición. Silvana Giudici y Patricia Bullrich. ¿Se imaginan? El alcalde Ledesma regresó de España y dijo, me sentí acosado por la embajada de Venezuela.
Pero usted se imagina poder hablar con un diputado de oposición. Un espécimen raro. Cuando la presidenta de la Asamblea dice, Perú se está llenando de los peores criminales. ¿Y por qué están en Perú? Porque les dieron asilo político. En un país donde un fin de semana en Caracas mueren 52. ¿Dónde están los delincuentes? 7, 1 minuto de la noche. Otra llamada más por el 207.000. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Leopoldo. ¿Sí me da su nombre y dónde llama? Habla Janet Montoya de Calabozo, Guárico. Dígame, Janet. Bueno, Leopoldo, yo sé que el tema en este momento es la violación de los derechos humanos de las que están presas por manifestar, pero también quiero que sepan que hay otra violación de derechos humanos en este país. La estamos oyendo, señora. Adelante. Adelante, Janet. Adelante. ¿Y qué ocurrió? ¿Aló? Sí, adelante, la estamos escuchando, adelante. Mi nombre es Coromoto Rivero. Ah, es otra. Hablo de Caracas, sí. Ajá, dígame, Coromoto. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ante sus invitadas. Ajá. ¿Cómo hacer nosotros los ciudadanos de los diferentes países de Latinoamérica ante todo este, digamos, fenómeno con estos presidentes que quieren y respetar la constitución de todos nuestros países, pues estos países quieren hacer lo que les da la gana, aún pensando que tenemos congreso con separación de poderes, y no es así, porque muchas veces cuando están de acuerdo con el presidente, pues se unen al poder y quedamos nosotros los ciudadanos acéfalos de la Constitución. Gracias por la llamada. La legitimidad de origen es lo único que importa en la OEA. La legitimidad en el desempeño. Sí, la legitimidad en el desempeño y entender que la democracia no es la imposición permanente de las mayorías. Una democracia en la Argentina que ya tiene 26 años tiene que tener además calidad institucional y respeto por la voz distinta. Entonces, un gobierno que en vez de respetar la Constitución, atenta contra ella permanentemente, en el caso de Argentina, con distintas leyes. El caso de la ley de medios tiene violación a los principios constitucionales, por ejemplo, en el tema de la seguridad jurídica, y lo mismo se ve en Latinoamérica y en Venezuela, donde me explicaban recién la situación de un presidente que legisla también. Entonces, tenemos en el caso de Argentina una oposición fortalecida que a partir del 10 de diciembre va a poder ejercer el rol de control que tiene que ejercer sobre el Ejecutivo. Y en el caso de Venezuela y el resto de los países que tienen esta situación, a mí me parece algo muy importante el compromiso ciudadano y entender que la herramienta más eficaz para los regímenes autoritarios es el instrumento de la elección y del voto en el momento de la votación. Voy a aprovechar que está tratando ese tema porque también es unas inquietudes. Dicen por acá, están impresionados, es impresionante los conocedores de la situación venezolana de las dos damas argentinas y a su vez le están solicitando alguna opinión. ¿Qué le dirían ustedes a la oposición venezolana, sobre todo cuando nosotros vamos a unas elecciones parlamentarias próximamente? Y el tema fundamental, el debate, es el tema de la unidad. Ustedes, quienes van a asumir ahora un parlamento con mayoría de oposición. ¿Qué dice Patricia? Dos cosas. Primero, a la señora que habló, decirle que el año pasado en la Argentina se levantó la sociedad. El gobierno quiso imponerle al campo argentino un impuesto totalmente inconstitucional. Y la gente empezó a salir a la calle, a las rutas. Salió, los jóvenes... Pero yo no vi a nadie detenido por esas protestas. No, Sí, pero estuvieron detenidos, sí. Sí. ¿Sí? Uno de los dirigentes rurales. Uno de los dirigentes de nuestro partido. ¿Cuánto estuvo tiempo detenido. estuvo No, esto? poco, pero es verdad. Pero quiero decir lo siguiente, Ahí la gente empezó a ver la importancia del Parlamento, porque nosotros luchamos hasta lograr que obligar al gobierno a derogar esa resolución. Y no teníamos mayoría. La otra pregunta, ¿cuál era? Que me estaba haciendo ¿Se puede dar mensaje. algún tipo de reflexión, opinión a la oposición venezolana? Quizás mi reflexión no le cae bien a la gente, pero No importa, El yo aquí la mitad de lo que digo no le cae a mí. el objetivo no es
solamente unirse. El objetivo es tener más diputados que el oficialismo. Entonces, si van en dos fórmulas, no sé cómo es el sistema electoral venezolano, ahí desconozco, pero si pueden, si va un grupo más socialdemócrata y un grupo más de centro derecha, más tradicional, y van, pero juntan diputados, lo importante es que haya diputados que pongan freno al autoritarismo. Eso es lo importante. Nosotros, por ejemplo, en esta última elección fuimos dos grandes grupos. El grupo nuestro, que es un grupo más de partidos, con partidos más tradicionales, y otro grupo más ligado a un peronismo que se fue del gobierno. Entre los dos le sacamos la mayoría. Entonces, por ahí es bueno unirse, pero por ahí también, si entre dos se logra generar una mayoría parlamentaria y generar equilibrios, lo importante es que haya Congreso con equilibrios. Pero puedo sobreentender de lo que dicen las dos, que más allá del papel de los partidos políticos, el rol fundamental está en la sociedad civil. Por supuesto, ¿no? Y en ambos casos la consigna, me parece, es no tener miedo. A nosotros, en el caso de los diputados de la oposición, muchas veces somos injuriados, nuestros teléfonos están intervenidos o tenemos directamente maniobras de descalificación permanente sobre nosotros. ¿Alguna conversación de los diputados ha salido en un canal del Estado? Por ahora no, pero sí de los periodistas con los jueces. Entonces, en primer lugar, la oposición, eso, dar el ejemplo y tener clara cuál es la lucha. Y en este caso es muy importante, es recuperar los derechos humanos y la defensa de las libertades en Venezuela. Lo mismo que en Argentina, tenemos que recuperar nuestra calidad institucional y la democracia. Otra llamada más por el 207.000. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. Aló. Si me da su nombre y de dónde nos llama. Tiene que bajarle el volumen a la radio o a la televisión, si no se produce el eco. Pida otra, ciudadano. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Bernardo. ¿De dónde llama, señor Bernardo? De Castillo. Adelante, señor. Bueno, yo programa durante mucho tiempo, cito a la panelista que está allá, la diputada argentina, y el panel que está con ustedes. Ahora, yo veo constantemente que se ponen los problemas, la constitución se viola, que nos están arruinando el país por todos lados, y que hay que buscarla de una manera inteligente y pacífica. Pero ¿hasta cuándo vamos a nosotros aguantar este chaparrón de agua? Bien. ¿Hasta cuánto puede aguantar una sociedad? Y yo estaba mirando acá en el diario, ¿no? Segundo semestre del 2010 hay elecciones parlamentarias. Ese es el día en el que se puede lograr generar una mayoría parlamentaria distinta. Buenas respuestas. Otra llamada más por el 207.000. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Antonio Rodríguez, mi compay, ¿De dónde llama Antonio Rodríguez? de Maturín. Adelante. Mi compay, yo quisiera preguntarle algo porque no entiendo eso de legitimidad de origen y de legitimidad de desempeño. Explíquenos, porque mire, yo tengo aquí un poco de gente ahorita aquí en la calle Barreto, en Maturín, para que nos digan qué es eso, porque no sabemos. Y yo creo que es una cosa mala que está haciendo este señor que está gobernando. Buenas